regalás el minuto de Mario, cuento una anécdota, que es que una vez fui a ayudar a la hija de unos amigos, primer año del colegio francés, y veo en su carpeta de geografía qué le enseñan a los niños del colegio francés, que es francés, imagínense los que le enseñan a los niños del Newman. En la carpeta decía, las Islas Falkland, que los argentinos llaman Malvinas, son inglesas, porque las conquistaron en el siglo XIX y las volvieron a ganar en la guerra de 1982. Punto aparte. Eso le enseñan en la Argentina a los niños en el colegio francés en el norte. Mirá cómo estaremos. Pero bueno, yendo a América Latina, yo creo que la problemática de América Latina es que es sincrónica. Y creo que es sincrónica en sus procesos políticos porque tiene un sustrato cultural que muchas veces en la Argentina ignoramos, porque parece que la Argentina, la historia empezó hace 500 años cuando vino Solís, y se ignoran absolutamente los 9.000 años anteriores de historia registrada en la Argentina, como lo indican las culturas rupestres del sur, que es acumulación de conocimiento, formas de organización social, concepciones del mundo, valores, etcétera, etcétera, que tienen cierta coherencia en América Latina, más allá de las dificultades, de las diferencias de sus culturas, y que explican ciertos hechos sincrónicos que se dan desde la etapa de la independencia. Piensen ustedes que en 1810, y sin que hubiera WhatsApp, mails, etcétera, Hidalgo y Morelos en México, Bolívar en la Gran Colombia, San Martín y Artigas en el Río de la Plata y en América del Sur, formulan las ideas más avanzadas a nivel mundial acerca del reconocimiento del carácter humano de todos los seres humanos. Es decir, abolición de la esclavitud y de la servidumbre indígena, 1810-1815, cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, y reconocimiento pleno de estas supuestas llamadas castas inferiores como ciudadanos que deben participar de las democracias. Estamos hablando de 1910, en Estados Unidos los negros pudieron votar en 1965, fueron reconocidos como ciudadanos en 1965, 150 años después, digo. Este elemento ha hecho que haya momentos de avances y retrocesos en las políticas de los imperios y en las políticas de América Latina. En este momento creo que es necesario analizar cuál es el contexto internacional, donde evidentemente se está procesando una crisis que podemos decir que es civilizatoria, en la medida en que se continuar predominando los valores y las concepciones que guían, sobre todo en el campo occidental, el proceso económico y político, se van consolidando, profundizando la confluencia de dos tendencias principales que tienden a ser catastróficas. Por una parte, la crisis social, que ya la vamos a analizar, por otra parte, la crisis ambiental, fundamentalmente con el calentamiento global. Si nosotros analizamos lo que hace a la crisis social, en los 30 años o 35 años de globalización neoliberal se generaron gravísimas consecuencias económicas y sociales, incluso en los países centrales. Esto llevó adelante un crecimiento exponencial de la pobreza y el desempleo y un crecimiento exponencial de la polarización de la riqueza. Los datos que incluso afectaron a países centrales. No es casual que hoy los dos países que iniciaron la euforia neoliberal, Margaret Thatcher en Inglaterra en el 79 y Ronald Reagan en el 80, son los más proteccionistas y los que más están revirtiendo la globalización neoliberal. El tema que es que los datos del Banco Mundial indican que la población en condiciones de pobreza a nivel mundial ronda el 50%, 48.8%. Pero si se consideran los que están inmediatamente por encima de la línea de pobreza, estamos llegando al 70%. A su vez, en cuanto a la polarización de la riqueza, el Programa de Naciones Unidas indica que el 20% de la población mundial concentra el 95.5%, mientras el 80% restante se distribuye el 4.5%. Esto, además de injusto, impone una crisis que no se revierte, cada vez más profunda, que es una crisis de sobreproducción por carencia de demanda,
porque ese 20% es excesivamente chico para el crecimiento de la productividad con las tecnologías de avanzada y la presencia de China en el mercado mundial. ¿Y qué están haciendo desde el sector occidental? Y después vemos qué pasa con China. Están tratando de apagar el fuego echándole nafta. Es decir, fíjense ustedes lo que hacen acá, redistribución negativa de los ingresos, baja de las jubilaciones, de los salarios, etcétera, reconversión tecnológica salvaje, es decir, menor demanda, por lo tanto, más crisis de sobreproducción. Al mismo tiempo, el tema es que esta reconversión tecnológica salvaje, que es la incorporación de tecnologías desplazando mano de obra, el tema es que las nuevas tecnologías de avanzada no desplazan personas, requieren menos tiempo de trabajo humano. Y esto significa que si en los años 80 o 70 el producto A llevaba 80 horas hombre y ahora lleva 40, yo tengo 3 opciones. O me quedo con 5 trabajando 8 horas, 5 por 8, 40, dejo 5 afuera que no viene más. Me quedo con 4 trabajando 10 horas, que son 4 por 10, 40, o me quedo con 10 trabajando 4 horas, que también es 10 por 4, 40, y esto no es delirante. Los famosos 30 años de oro, que van del 45 a comienzos del 70 a nivel mundial, que todos coinciden que son los de más alto y sostenido crecimiento económico, coincidió con una disminución en gran escala de la jornada laboral de casi el 50%, desde las 72 horas semanales, 6 días a la semana, 12 horas, de principios del siglo XX a las 40 horas semanales que se conocieron. Es decir, esto no es un problema de que las tecnologías desplazan mano de obra, este es un problema político de utilización de las tecnologías. Ahora, a su vez, desde comienzos del siglo XXI, la emergencia del nuevo polo de poder en la alianza chino-rusa generó una creciente disputa por áreas y recursos estratégicos, que es lo que señalaba Alicia, esta guerra por etapas. Hay 5 guerras en el Medio Oriente, 6 guerras en el África Negra, donde lo que está generando eso son 2 factores que impactan sobre las sociedades centrales de Occidente. El tema es que durante 500 años las sociedades centrales conocían las guerras coloniales solo porque cada tanto morían soldados o volvían heridos, etcétera. Lo nuevo a partir del 2001 es que empiezan a sentir en sus propias sociedades las causas de sus guerras coloniales. Antes tomaban el 5 o'clock tea, de pronto te apareció Osama Bin Laden. Pero el nuevo fenómeno que se está generando es que estas guerras han producido migraciones desesperadas en sentido este-oeste y sur-norte, que en estas sociedades europeas, acosadas y golpeadas ya por el desarrollo de la globalización neoliberal, los están considerando los nuevos bárbaros que atacan sus fronteras. Y esto alimenta, lógicamente, desde los centros de poder, la idea de buscar un chivo expiatorio, es decir, el culpable de nuestros males. Y el culpable de nuestros males en Europa son estos inmigrantes que supuestamente no toman en cuenta que son consecuencia de sus propias políticas, porque los sirios vienen, eso se lo decía un chico de 12 años, yo no quiero estar acá, yo quiero estar en mi país, dejen de bombardear mi país. Y el segundo factor dramático es que UNICEF hace un informe por el cual en la actualidad hay 250 millones de chicos menores de 18 años creciendo en condiciones de guerra, y calculan que de ellos el 20% van a tener secuelas psicológicas graves y en muchos casos irreversibles como consecuencia de la angustia, el terror, la muerte de sus seres queridos, el derrumbe de su mundo, etc. De esos, una parte tienen lo que se llama la locura de guerra y encuentran el sentido de su vida en morir en nombre de Alá. Esta es la base. Estos víctimas transformados en feroces victimarias son las bases de los famosos atentados que están haciendo en el... Ahora, el problema que es, el segundo,
La segunda tendencia es el calentamiento global. Stephen Hawking, el astrofísico este famoso, señaló que si en 2 décadas, o a más tardar 3 décadas, no se revierte el calentamiento global, el mundo ingresa en un proceso de aceleración irreversible del calentamiento que puede llevarlo hasta 200 grados centígrados. Imagínense el calorcito que hace, ninguno lo sobrevive. Es decir, estamos jugando con la vida y la posibilidad de la vida en el planeta, a lo cual se agrega una crisis del agua. En este contexto, Estados Unidos ha perdido o está perdiendo la disputa hegemónica con el otro bloque de poder. Ha perdido su predominio sobre los países menores asiáticos, está siendo desplazado en África por China con la ruta de la seda más inversiones masivas y está perdiendo todas las guerras en el Medio Oriente. En Irak destruyó el país pero no pudo consolidarse, en Siria ha perdido la guerra frente al eje Irán-Rusia, en Afganistán las tropas norteamericanas están en Kabul y no pueden salir de ahí. En Libia hay una anarquía incontrolable por todo el mundo y por lo tanto lo que se está dando por Estados Unidos es un repliegue sobre América Latina, sobre su retaguardia estratégica. Esto es lo que estamos sintiendo en los últimos 4 o 5 años con todas las políticas de Estados Unidos de lo que llaman ingeniería social y capacidad de manipulación de las conciencias ante condiciones críticas. ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es la gran trampa? Porque esto, el hecho de encontrar culpables a estas crisis que ellos mismos están produciendo, y es la base del crecimiento de estos neofascismos o las nuevas manifestaciones nazis, no como insulto político, sino como definición ideológica, alternativa para Alemania, en Polonia, en Hungría, en Austria, en Italia. Ya hay gobiernos neofascistas y están creciendo en Alemania, más están creciendo en otros lados. Lo que quiero decir es que, la paradoja es que mi tesis es que Estados Unidos está en un proceso de decadencia acelerada. Está sufriendo lo que Toynbee denominaba el espejismo de la inmortalidad. ¿Qué es? Los grandes poderes mundiales o los imperios acostumbrados a imponer su hegemonía durante largo tiempo no pueden advertir que se están deteriorando sus bases de sustentación y están prontos a caer. Yo quiero decir que en el siglo XX, y esto no lo digo yo, lo dice Toynbee, en el siglo XX cayeron 8 imperios o poderes mundiales. En la Primera Guerra cayó el Imperio Otomano, que venía desde el siglo XVI. Cayó el Imperio Austrohúngaro, que venía del siglo XVIII. Cayó el Imperio Inglés, cayó el Imperio Francés, el Imperio de Holanda, el Imperio Belga, el Imperio del Sol Naciente japonés, y luego cayó la Unión Soviética. Estos no son elegidos de los dioses, lo cual no quiere decir que estos imperios antes de caer pueden mostrar sus facetas más aberrantes. Y ese es el peligro que tenemos en América Latina. La gran necesidad de generar una alternativa, porque esto no es casual. Sobre todo Argentina, desde la dictadura militar hasta acá, fue uno de los países de América Latina más golpeados. Y esto era un mandato que en su momento Churchill le dio y que Estados Unidos llevó adelante, y esto ya lo señalaba Bolívar en 1829, en una famosa carta de Guayaquil, cuando decía que Estados Unidos de América, que Estados Unidos parecen destinados por la providencia a sembrar, a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Fíjense ustedes lo que pensaba Churchill de la Argentina y por qué determinados sucesos que se dieron en nuestra historia no son casuales. Decía Churchill en 1945, no dejemos que Argentina sea una potencia porque arrastrará tras sí a toda América Latina. La estrategia es debilitar y corromper por dentro la Argentina, destruir sus industrias, sus fuerzas armadas, fomentar divisiones internas de derecha a izquierda, atacar su cultura en todos los medios, imponer dirigentes políticos que respondan a nuestro imperio. Esto se logrará gracias a la apatía del pueblo y a imponer una democracia controlable donde sus representantes levantarán sus manos en masa para servir a esta misión.
hay que humillar a la Argentina. Esto lo escribí en 1945. Pero en 1955, decía el bueno de Winston Churchill, la caída del tirano Perón en Argentina es la mejor reparación al orgullo del imperio y tiene para mí tanta importancia como la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Y las fuerzas del imperio inglés no le darán tregua, cuartel ni descanso en vida, ni tampoco después de muerte. Y esto, a mediados de los años 70, se complementaba con otra intervención de uno de los parlamentarios ingleses que señalaba: como no sea mediante una guerra civil devastadora, resulta difícil imaginar cómo puede deshacerse la revolución efectuada por Perón. Yo creo que las agresiones que se vinieron dando y la batalla que tenemos es un imperio en decadencia, altamente peligroso, que está imponiendo bases militares en áreas claves, precisamente por la crisis del agua. Entonces pone uno en la triple frontera sobre el acuífero guaraní, otro en Tierra del Fuego para el control de los glaciares y la Antártida, otra en Neuquén para los recursos de vaca muerta, otro en el norte para las reservas de litio. Es decir, acá hay una entrega peligrosísima, pero mi sensación es que esto no tiene viabilidad histórica. Y por si no creemos en la viabilidad histórica, tomemos la sabiduría de nuestros pueblos originarios. La idea del Pachacutic que tenían la cultura incaica y que decía: cada 500 años hay un giro en el mundo. Lo que estaba arriba va abajo, lo que estaba abajo va hacia arriba. Ellos consideraron que la conquista fue un Pachacutic. Creo que estamos en los comienzos de un Pachacutic, y una de las anuncios del Pachacutic es el compañero Evo en Bolivia. Y la segunda, por si no nos... La segunda, por si esto no es suficiente, son las predicciones mayas. Las predicciones mayas en 1480 señalaban que una larga noche se cernía sobre ellos, una larga noche que iba a durar 25 siglos de 20 años, es decir, 500 años. Entre otras cosas señalaban, esto da para otra charla, señalaban que en 1995 iba a haber, 1485, en 1995 se esperaba un eclipse total de sol en México. ¿Saben qué pasó en 1995? Eclipse total de sol en México. Quiere decir que sus predicciones eran bastante certeras. Estamos atravesando, según las predicciones mayas, el llamado tiempo del no tiempo, cuando los seres humanos deben tomar conciencia de la necesidad de vivir en armonía entre sí y con la naturaleza, a riesgo de perecer como especie. Creo que tenemos que ser muy conscientes, y es cierto que lo del calentamiento global no es una cosa de verdecitos tilingos. Verdaderamente, la problemática de los combustibles fósiles y de la deforestación se agrava porque, entre otras cosas, Trump considera que es un invento de los chinos y por lo tanto sigue incentivando la producción petrolera, y a su vez el señor Bolsonaro, las dos causas son los combustibles fósiles y la deforestación. Trump está impulsando los combustibles fósiles y Bolsonaro, en favor de los agronegocios, va a seguir deforestando el Amazonas. Es decir, estamos en altísimo riesgo, pero esto no tiene viabilidad histórica. Yo creo que es una batalla, que es una política de corto plazo, que hay que prepararse, y hay que prepararse muy rigurosamente para dar alternativas.